Hola, ¿qué tal, jóvenes? En esta primera unidad se abordan los temas de energía y en particular sobre calor. Ya ustedes habrán visto la definición de calor y una de las ecuaciones con las que se puede medir. En esta ecuación tenemos la masa, que debe estar siempre expresada en gramos. El calor específico es una constante que nos van a proporcionar y las unidades son caloría sobre gramo grados Celsius. En algunas tablas también se maneja, en vez de caloría, joules, y en vez de gramo se utiliza kilogramo. Y la temperatura, que está en grados Celsius. Ahora, lo que he notado es que en los ejercicios, en la actividad 1, hay algunos ejercicios en los cuales se tiene que desarrollar una ecuación. Para eso voy a utilizar este ejemplo, en el cual tengo un vaso de vidrio, se le agrega agua y también se le agrega plomo a 90 grados Celsius. Y aquí lo que me dice es que calcula la temperatura del equilibrio térmico, o sea, la temperatura final en la ecuación de calor. Me están dando los valores del calor específico y aquí lo importante es que podemos abordarlo de dos maneras. Una, si nosotros sabemos qué material va a ceder, o sea, va a haber una baja en la temperatura, entonces se le asigna el signo de menos. Pero si nosotros dudamos en qué material va a ceder, y para poder asignar el signo menos, una manera más sencilla es considerar todos los materiales que están involucrados en el ejemplo y que nos proporcionan los datos. En este caso tenemos calor debido al vaso de vidrio, más calor debido al agua que se vierte, más el calor debido al plomo que se vierte ya después en el agua. Entonces aquí tenemos la suma de los tres. Por conservación de la energía, esto siempre va a ser igual a 0 cuando hacemos la suma. Cuando comenzamos a sustituir los datos, aquí tenemos pues la Q del vidrio, la Q del agua más la Q del plomo. La temperatura final va a ser la temperatura de equilibrio. Entonces todo el sistema, ya pasado un tiempo, va a tener la misma temperatura. Sustituyendo los valores, así como va en la ecuación, tenemos masa, calor específico, diferencia de temperaturas para el vidrio. Masa, calor específico, diferencia de temperatura para el agua e igual para el plomo. Entonces, si ahorita nos olvidamos un momento de las unidades, pues multiplicamos 200 por .20 me da 40, diferencia de temperaturas. 150 por 1, aquí está, y la diferencia de temperaturas. 100 por .031, aquí está, por la diferencia de temperaturas. Aquí nosotros sabemos que el 40 pues va a multiplicar a temperatura y a menos 17. Entonces vamos a tener dos términos, 40 por TF y 40 por menos 17. Aquí está. Después 150 que multiplica a TF, aquí está. Y 150 que también multiplica a menos 17. Aplicando regla de los signos, aquí nos da el signo menos. Y finalmente para el plomo 3.1 por temperatura final y 3.1 por menos 90. Como sabemos, está igualado a 0. Estos números negativos van a pasar del otro lado de manera positiva. O sea, están restando aquí y del otro lado van a pasar sumando. Los tres son negativos, van a pasar, se convierten en positivos, se hace la suma. Y también para estas incógnitas con TF, para los tres valores, hacemos la suma que nos da 193.1. Está multiplicando, va a pasar dividiendo. Aquí está la operación y ya nos dice que la temperatura final de equilibrio es 18.17 grados Celsius para este caso. Ahora, lo que también podemos hacer es que una vez que tenemos conocido el valor de la temperatura final, podemos calcular de manera específica cuánta cantidad de calor
fue necesaria, en este caso para el plomo, para que pasara de 90 grados Celsius y se enfriara y llegara hasta 18.17. Entonces aquí directamente me va a dar el signo. Entonces en este caso me dice que el plomo va a ceder calor. Para el agua y para el vidrio podemos hacer los cálculos, nos van a dar positivo, y para este caso cuando es el signo positivo sabemos que ganan calor. Entonces esta es una manera sencilla de poder asignarle los signos cuando gana calor, que es positivo, y cuando pierde calor es negativo. Si hacemos la suma de esos tres, 46.8, 175.5, nos va a dar el valor positivo aproximadamente 222.673. De tal manera que la suma de los tres me va a dar igual a 0. Entonces aquí la recomendación es que cada quien, cuando visualice su actividad, va a tener valores asignados. En algunos casos van a ser distintos. Y lo que estoy viendo es que ahorita ustedes están basando nada más en un solo valor, pero ya en plataforma viene el valor que se les ha dado. Entonces tengan cuidado con eso, jóvenes. Hasta luego.